y de agradecer también, de agradecerle a los que se han conectado, se ve que están muy interesados en esta ponencia, en esta contribución que nos va a hacer el profesor, el doctor Fernando Martín. Fernando, me sincero, no tengo a mano el CV cortito, así que hay muchos profesores que ya te conocen, pero podemos decir que sos profesor de espacios contemporáneos, eh, ayúdame, Comprensión y producción de textos académicos. de comprensión y producción de textos. Y bueno, yo les tengo que contar que recibí así la información de cómo había investigado Fernando el, eh, digamos, el soporte de este artículo y me interesó mucho, así que me pareció muy lindo poder compartirlo con todos y bueno, aquí estás, Fernando, para eso. Así que te escuchamos. El título de la ponencia, entonces, eh, lo, lo de- te lo dejo a vos. Eh, Bueno, Mirta, muchas gracias. La verdad que es un placer y un honor, sobre todo, poder participar en estas instancias. El título de la exposición se llama Heidegger y la hermenéutica de la serenidad. Yo he preparado un texto, sobre todo por respeto a ustedes y al tiempo, para compartir. Ahora lo voy a compartir en pantalla, para que lo vayamos leyendo todos juntos. Me parece que, sobre todo cuando tenemos un espacio acotado de tiempo, y por ahí la palabra hablada o muy espontánea suele cometer un poco de furcios o errores, entonces yo prefiero atenerme a un texto, compartirlo con ustedes y en todo caso que después quede sobre todo el espacio para la reflexión, preguntas, comentarios, tomates, verduras, etc. Así que bueno. Eh, digamos, el texto nació un poquito por la génesis. Yo, cuando cursaba filosofía del lenguaje, cuando era ya estudiante, eh, un- el profesor Carlos Di Silvestre nos comentó en su momento en clase que él había leído la conferencia Gelassenheit de Heidegger, ¿sí? Así que por una cuestión de honor y de nobleza también, ahí fue la primera vez que yo escuché que Heidegger había escrito un texto, que tenía un texto, una meditación sobre la serenidad. Y bueno, eso me quedó así, y cuando vino la época de la pandemia, que nos confinó a todos a estar encerrados, y sobre todo lo que significaba primero el miedo y la nueva experiencia de una época que tuvimos 2 años, digamos, de incertidumbres, de dolores, pérdidas de seres queridos, y al mismo tiempo de estar apabullados por tantas informaciones y notificaciones que nos venían de los medios de comunicación por un lado y de los aparatos tecnológicos por otro, o de los dispositivos digitales. Dije, bueno, ¿qué hago para, entre otras cosas, para poder, digamos, afrontar esta nueva experiencia existencial que nos toca desde una mirada filosófica? Entonces dije, bueno, me voy a poner a leer Gelassenheit. Y esa fue la primera vez, hace ya 2 años y medio, que me dediqué a leer ese texto de Heidegger y a pensar. Y el fruto de ese estudio, de esa reflexión, digamos, decantó, o por así decirlo, devino en este texto que yo quiero compartir con ustedes. Eso por un lado. Por otro lado, yo lo voy a leer desde el punto de vista, voy a tratar el tema de la serenidad desde el punto de vista de Heidegger mismo, sabiendo que hay como hay autores y hay posiciones filosóficas contemporáneas que se han dedicado sobre todo a plantear una superación respecto de Heidegger o una crítica respecto de su posición. Pero me parece que primero, para poder comprender, para poder hacer ese momento o hacer esa crítica, es necesario saber comprender lo que está diciendo Heidegger y lo que está tratando de pensar en relación con la técnica, sobre todo con la esencia de la técnica, cuyo planteo no es ni antropológico ni técnico, sino precisamente ontológico,
y al mismo tiempo tratar de ver qué es lo que está reflexionando Heidegger en relación con lo que ha sido la historia de la metafísica, ¿sí? La historia de la filosofía como la historia de la metafísica y sobre todo como la historia del olvido del ser. La pregunta fundamental que, que guía la reflexión heideggeriana siempre es la pregunta por el ser, por el ser. Eso es lo que puedo decir ahora. Si quieren pasemos al texto, yo se los comparto en pantalla y así después tenemos tiempo para preguntas, comentarios. Sobre todo me interesaría que hayan comentarios y reflexiones en relación con esto. Así que, bueno, voy a compartir pantalla. Me das, ¿Se escucha bien, no es Fernando, cierto? te escuchas muy bien y le pido a todos los que están participando que eh, muteen la conexión porque hay sonidos que por allí distraen. Gracias. Sí, Bueno, te doy entonces, gracias, podemos Mirta. usar también, acuérdense, el chat para dejarle preguntas o alguna indicación que quieran hacerle acá a Fernando. Listo, Fernando. Es todo. Bien, bueno, ahí comenzamos. A ver, sí. Ahí lo pueden ver bien el texto, ¿verdad? ¿Se ve? Se ve bien. Perfecto. Bueno, procedo a la lectura entonces. Heidegger y la hermenéutica de la serenidad, Gelassenheit. La conferencia titulada Serenidad, Gelassenheit, fue pronunciada por Heidegger el 30 de octubre de 1955 en Meßkirch, Suabia, en ocasión del 175 aniversario del nacimiento del compositor Konradin Kreutzer. Heidegger no había hablado públicamente a sus compatriotas de Meßkirch desde sus años de estudiante. En este sentido, la ocasión se presentó como una oportunidad excepcional para que el filósofo maduro ofreciese a su ciudad natal un discurso a cuya creación se entregó sin reservas. En efecto, la alocución proferida por Heidegger fue lo más destacado de la ceremonia conmemorativa. Los críticos señalan que la disertación refleja un proceso de intensa producción literaria, como es dable inferir a raíz de las revisiones apuntadas en el manuscrito. Por otra parte, la composición de ese texto significó un desafío importante, puesto que Heidegger debía dirigir unas palabras que fuesen inteligibles a un auditorio no avesado en temas filosóficos. En este sentido, la conferencia en su conjunto logra expresar un contenido de mucha enjundia mediante un lenguaje asequible. El hilo de la exposición se articula sobre la base de tres tópicos fundamentales: la cuestión de la tecnología, del habitar y de la serenidad propiamente dicha. Pese a los años transcurridos entre su aparición y el primer cuarto de este siglo, y aunque el planteo de Heidegger pueda resultar anacrónico para los individuos odiernos, el legado de aquel breve pero agudo discurso continúa vigente por su capacidad asombrosa para anticipar el comportamiento adoptado frente al dominio técnico. Bueno, la primera parte que conviene que analicemos es el significado y alcance semántico de la palabra serenidad. La voz alemana empleada para intitular el escrito heideggeriano es la de Gelassenheit, que puede ser definida como, cito, un modo histórico actual de la mesura. Fin de la cita. Asimismo, el término mentado es susceptible de traducirse por los vocablos españoles de deshacimiento, desprendimiento o desapego respecto de los entes, no para prescindir de los objetos técnicos, sino para no dejarse apabullar por la explotación de sus recursos. En cuanto al sentido corriente de la palabra, el significado de Gelassenheit se inscribe dentro de la tradición de la equanimitas, ecuanimidad, cuyas expresiones amonestan por mantener una igualdad de ánimo ante las vicisitudes de la vida. De ahí la expresión en latín equo animo esse,
conservar el ánimo de manera igual, ecuánime. Tanto la traducción francesa de Pro como la española de Brea Franco hacen valer este giro idiomático. Ecuanimidad, traducen también a veces por Gelassenheit, no solo serenidad. No es infrecuente que la serenidad evoque también un tipo de relación con el mundo más allá de la esencia de la técnica, Gestell. Ese término lo vamos a tratar un poquito más adelante. La índole de esta relación se va gestando al calor de una experiencia del mundo no ceñida al dominio de la voluntad y la razón calculadoras. Antes bien, se procura dejar que las cosas vengan a la presencia sin el afán de querer manipularlas. Existen argumentos convincentes para admitir huellas del lenguaje místico de Meister Eckhart a lo largo de la obra escrita de Heidegger. De hecho, Heidegger no solo conoce el pensamiento eckartiano, sino que incluso lo tiene en cuenta de uno u otro modo a lo largo de su producción académica, al punto tal de que algunas ideas de la mística eckartiana sirven de inspiración para formular el propio pensamiento heideggeriano. Por este motivo, razones fundadas en la referencia explícita a la obra de Eckhart parecen abonar la conjetura de que este autor pudiese ser una autoridad significativa a la que Heidegger apela a lo largo de su derrotero intelectual. El tema relativo a la serenidad no sería una excepción en este caso. En consecuencia, la doctrina de Eckhart sobre el abandono, Gelassenheit, podría ser un antecedente plausible del que Heidegger echa mano para el desarrollo de su propia interpretación con respecto a la ecuanimidad de espíritu. Sin embargo, los estudiosos reconocen que la hipótesis de una influencia directa es controvertida en la medida en que el horizonte que anima la mística del renano, de Meister Eckhart, es diferente del que atañe a la meditación heideggeriana. Si bien el filósofo de Friburgo adopta deliberadamente las mismas palabras con que Eckhart se expresa, conviene establecer una cautela metodológica para no homologar ambas doctrinas. Aun cuando se aprecia una similitud en el uso del lenguaje, el contenido conceptual entre ambos autores es muy diferente. Tal como observa Allende Libera al respecto, en la idea de comprensión de la Gelassenheit aparece una distinción radical que no permite identificar la serenidad en Heidegger con el abandono eckartiano. Aquella se refiere a un mundo que ya no es el de los místicos renanos, sino que atañe al de la pregunta por la técnica. Para ceñir el análisis a los objetivos inmediatos de la presente exposición, se puede sintetizar que, en Eckhart, el concepto de Gelassenheit radica fundamentalmente en el abandono de la propia voluntad a la voluntad divina. La idea del abandono es, por tanto, de raigambre cristiana. Para la mística cristiana en general y para la renana en particular, el estado de abandono significa un estado de libre vacuidad que se alcanza al precio del propio despojamiento a fin de que Dios pueda tomar posesión del alma. Una de las fuentes de las que Eckhart abreva para el desarrollo de su doctrina es el pasaje del Evangelio según San Marcos, donde Pedro le dice a Jesús, cito, «Lo hemos abandonado todo y te hemos seguido». Fin de la cita. La segunda de las influencias que Eckhart recibe proviene de los escritos del pseudo Dionisio Areopagita, quien sostiene que deben dejarse de lado las sensaciones y operaciones intelectuales a fin de ser elevado por la vía del desconocimiento hacia la unión con aquel que trasciende toda esencia y todo conocimiento. Eso lo dice el pseudo Dionisio en el de Divinis Nominibus, en el Tratado sobre los Nombres Divinos, ¿sí? El libro séptimo, capítulo tercero. La idea original de este pensamiento podría retrotraerse hasta la filosofía de Plotino, en cuyos textos él, Plotino, afirma que para entrar en contacto con la presencia del uno bien es menester desprenderse de todo, afelepanta, dice Plotino, despójate de todo, está en imperativo, afele, a fin de que el alma reciba sola al solo, ginadexetai mone monon,
¿sí? Son dos giros muy, muy usuales, muy, muy conocidos de la filosofía de Plotino. La teología descartiana conoce, por cierto, un único efecto en que concurre el despojamiento, el cultivo de la gracia divina en el alma. Ahora bien, por lo que atañe al contexto, cabe señalar que el tema concreto de la serenidad está vinculado estrechamente con los planteos de Heidegger acerca de la técnica, uno de los tópicos que a la sazón servía de acicate para la reflexión intelectual por las controversias desatadas a raíz de los peligros nucleares y bélicos que se cernían sobre la sociedad de la posguerra. En 1953, Heidegger pronuncia en la Academia Bávara de Bellas Artes su conferencia La pregunta por la técnica. La narrativa de esta disertación se halla en perfecta sintonía con las diversas publicaciones que se escriben en el campo tanto científico como de la ficción. Por indicar tan solo unos ejemplos al canto de esto último, puede mencionarse la aparición en 1953 de Un mundo feliz de Huxley, de La perfección de la técnica de Junga y del Tercero o el cuarto hombre de Weber, todas ellas precedidas en 1951 por la crítica del mundo burocratizado que Anders elabora a través de su ensayo Kafka, pro y contra. En el medio de esta discusión, la propuesta de Heidegger se encuadra dentro de una inquietud genuinamente filosófica. Relegando a un segundo plano el problema de las herramientas y de los dispositivos, es decir, el problema propiamente del análisis, por así decirlo, descriptivo de los instrumentos técnicos, la pregunta heideggeriana sobre la esencia de la técnica se interroga ante todo por las maneras en que opera ontológicamente una relación de disposición entre el hombre y el mundo. Ahora sí podríamos pasar al segundo plano, momento de esta exposición, que tiene que ver con el carácter amenazante del pensamiento calculador. Tiene dos partes, porque una habla sobre la noción de Heimat, o sea, la noción de arraigo, que está tematizada en la conferencia Serenidad de Heidegger, y la otra propiamente el tema de la esencia de la técnica, la Gestalt. Es, por cierto, innegable el avance en materia de investigación experimental que ha podido granjearse desde los descubrimientos favorecidos por el Renacimiento hasta los días actuales. Nadie osaría declarar a viva voz que hoy por hoy no sea factible disfrutar tanto de los medios como de los beneficios que el progreso científico ha logrado implantar. Dejando de lado el costo humano, el pluralismo radical y los numerosos esfuerzos que tal avance supone para la sociedad y la cultura occidentales, no deja de ser evidente que la configuración capitalista con que se articula el mundo contemporáneo descansa en gran medida sobre la base de la colonización cada vez más creciente que el poder industrializado y digital impone sobre el universo ecológico. El incremento económico contante y sonante caracteriza con creces la imposibilidad de desligarse de buenas a primeras del pasado moderno precedente, ni mucho menos de desacreditar la labor tecnológica como si se tratase de una maquinaria de ingeniería destinada al fracaso. De allí que la meditación heideggeriana considere que la esencia de la técnica no engloba ya un conjunto ingenuo de utensilios. Se trata antes bien de un comportamiento fundamental que el ser humano entabla consigo mismo, con los demás, con su propio modo de pensar y con el mundo donde actúa. Si bien el uso de los aparatos tecnológicos no priva al hombre de su libertad, el problema de la posesión radica en el grado de importancia atribuido a los numerosos instrumentos que van poblando cada día la jornada cotidiana y van privando, por tanto, del sosiego indispensable para una vida apacible. Perdón que haga una pausita, yo escucho si podemos silenciar todos los micrófonos, por favor, yo escucho un eco cuando estoy leyendo. Si son tan amables de apagar los micrófonos. En este orden de ideas, una de las conclusiones que plantea el discurso de Heidegger consiste en advertir una amenaza
que se tiende sobre el ser humano en su cualidad de autóctono. Esta característica se opone a la de apátrida por su vínculo ineludible con el pueblo natal. En un sentido originario, el país de procedencia, que en alemán se dice Heimat, no designa tanto la unidad territorial de una nación cuanto el pago donde conviven los paisanos. En ese terruño es posible establecer un hogar, en cuyo seno tienen cabida los nacimientos, los crecimientos y la recepción de un legado tradicional conformado en cada caso por una serie de costumbres que se van heredando sucesivamente a lo largo de las generaciones. El problema señalado por Heidegger estriba en el hecho de que el ser humano ha perdido su noción de pertenencia al lugar de donde es oriundo. Esto mismo obedece a una situación característica del último tramo de la modernidad. Durante ese periodo histórico, el pensamiento calculador ha logrado imponerse a todo el género humano mediante un desarrollo inusitado de magnitudes colosales. Heidegger considera que el pensamiento calculador o el pensar calculador se compone de la disposición para planificar y automatizar el mecanismo productivo, en cuyo caso se sirve con la mayor eficacia posible tanto del conocimiento matemático como de la organización para programar objetivos y medios acordes al cumplimiento de ciertos procedimientos científicos. Si hay algo que caracteriza de principio a cabo el tiempo presente, es la implementación en todos los órdenes de la vida humana de la modalidad propia del pensamiento calculador. El pensador alemán dice que desde el siglo XVII se ha puesto en marcha un proceso de subversión de las ideas que ha llegado a su punto culminante con la filosofía de la Edad Moderna. En virtud de tal subversión, el ser humano ha podido tomar contacto con una realidad diferente de la aprendida hasta ese entonces. A partir de la modernidad, el mundo es concebido como un objeto sobre el cual el pensamiento calculador puede ejercer su dominio. La esencia de la técnica moderna se ha comprendido a sí misma en términos meta-históricos. Sin embargo, la creencia en el progreso permanente ignora que todo proceso no debe ir necesariamente hacia una instancia mejor del curso evolutivo. De acuerdo con esta apreciación, Heidegger considera que la puesta en marcha del pensar meditativo es la única manera posible de volver a la historia y de recuperar la temporalidad inherente a la condición humana. Si para la modernidad el mundo es considerado desde la óptica de la representación, la naturaleza que integra el mundo es vista como una fuente óptima de explotación. ¿Sí? La imagen que utiliza Heidegger en la conferencia es la de una cantera inagotable a la cual se le pueden explotar los recursos. ¿Sí? En este sentido, la técnica moderna esconde un poder determinante para la relación del hombre con todo lo existente, al punto tal de que el aprovechamiento energético propiciado en el lapso de los últimos decenios ha logrado cubrir casi por completo las necesidades mundiales de todo tipo, económicas, sanitarias, comunicativas, lúdicas, entre otras. El progreso científico en el plano industrial, médico e informático constituye un ejemplo palmario del incremento a escala global que ha tenido este proceso. Y esta eficacia procedimental es tanto más asombrosa cuanto más acelerada ha sido su implementación en los múltiples aspectos que conforman la vida humana. Ello es que aparatos y automatismos han logrado ocupar casi la totalidad de la esfera en que se desenvuelve la existencia, al igual que han podido modificar exitosamente la visión que el hombre tiene con respecto a su propio modo de habitar el mundo. De esta apreciación se sigue que la relación humana con el entramado tecnológico ha llegado a ser tan simbiótica que la mera decisión por vivir al margen de él constituye un absurdo y, cuando no, un imposible en el mundo contemporáneo. Es cierto que hay excepciones, pero en líneas generales, la experiencia muestra fehacientemente que la nueva presencia de la vida online trasciende fronteras, razas, religiones, ideologías, edades y condiciones socioeconómicas. Es una especie de universo paralelo que se desarrolla la mayor parte del tiempo con independencia de la vida biológica. Sin embargo,
Preguntamos, ¿todo este desarrollo en apariencia positivo conlleva un beneficio para el género humano? Heidegger afirma que el tiempo presente se caracteriza por ser pobre en pensamientos. Dado que la exploración va en aumento, el pensar que acompaña este desarrollo tiene la forma de un pensamiento especializado. Este pensamiento se basa en el cálculo, cuya disposición necesita satisfacerse con nuevos resultados. De allí que la pobreza de pensamiento se refiere a la situación instrumental adoptada por el ser humano cada vez que abandona el pensar reflexivo y lo reemplaza por un pensar calculador. A raíz de tales observaciones es posible distinguir entre el pensar calculador y la meditación reflexiva. Heidegger señala que el individuo contemporáneo considera que la meditación no aporta nada a los negocios de la vida cotidiana. Cabría ejemplificar la relación de prescindencia respecto del pensar a partir del vínculo que el ser humano mantiene con la información, toda vez que no es raro advertir con qué indiferencia los individuos atienden cada día a múltiples noticias que olvidan con igual apatía al día siguiente. Desde una mirada imparcial de los hechos, el desenfreno en la manipulación de los aparatos podría estar ligado estrechamente con el rechazo generalizado de una actitud meditativa. Por ser algo inútil, el ser humano rehúye la meditación y se sirve con más facilidad del pensar calculador. En ocasiones, la ausencia de meditación ni siquiera se presenta como algo que haya sido perdido y deba por tanto ser recuperado. Todo lo contrario, ante la preponderancia de la actitud calculadora, la meditación reflexiva es valorada como algo francamente inútil, como algo de lo cual es posible y hasta necesario prescindir. Vamos al punto segundo de esta sección, de este apartado. Como ha sido mencionado más arriba, según Heidegger, el pensamiento calculador consiste en una de las formas adoptadas por la racionalidad técnica a lo largo del curso histórico de la modernidad. La técnica moderna procede, por cierto, de acuerdo con el esquema propio de una racionalidad que opera conforme con una trama de causas y de efectos. Este entramado planifica en cada caso estrategias específicas para conseguir una serie de efectos previamente delimitados. La eficacia procedimental constituye uno de los requisitos necesarios que garantiza el éxito conllevado en el desafío y los planteos de la técnica. Por otra parte, el esquema mentado no opera sin violencia, en la medida en que despliega sobre el curso de la vida una provocación. Se trata de un reto cuyas exigencias pugnan por exteriorizar el resultado del circuito productivo. El desafío de la provocación ejercida por la técnica se vuelve ostensible en la relación de demanda y de disposición, a la vez que acontece según el modo propio del exponer. El hombre que interviene en este procedimiento, dice Heidegger, asume la figura típica del señor de la tierra. Para denominar este proceso, Heidegger acuña la noción de Gestell, con la que se refiere a la totalidad de los modos del exponer técnico. Hay un profesor en Colombia que pertenece a un consejo asesor de una revista de estudios heideggerianos, que traduce, bueno, ahora vamos a hablar del término Gestell, es un término con el cual Heidegger juega, se compone ahí, ustedes pueden ver, de dos partes, por así decirlo, el prefijo ge, que en alemán hace a la conjunción, al conjunto, ¿no? Al conjunto, y el verbo stellen, que significa poner, poner fuera, exponer. Entonces, el profesor traduce composición o incluso el modo en que se expone un conjunto de entes o un conjunto de objetos. Es difícil la traducción de Gestell. Esencia de la técnica se traduce, pero por lo general, pero hay que también ahondar en el sentido, que significa, como en todo en Heidegger, siempre hay todo un gran entramado semántico por detrás de los términos, ¿no?
En el lenguaje cotidiano, la palabra, no me acuerdo el nombre del profesor déjenme que después enseguida lo busco y se los digo bien. En el lenguaje cotidiano, la palabra Gestell significa ensamblaje, agrupamiento, juntura. Ahora bien, en la terminología heideggeriana, Gestell significa la reunión, de ahí el prefijo ge, de todos los modos del poner fuera, stellen. Esto es, del colocar, del provocar y del exigir. ¿Sí? También a unos lo traducen por requisición, en el término de la requisa, de dar razones y de requisar. La Gestell reúne todas las posibilidades del requerir, bajo cuya modalidad lo real mismo se devela en su condición mercantil. En la misma línea de estas consideraciones, Heidegger asocia la voz Gestellen con el significado de los verbos herstellen, producir, vorstellen, representar, y bestellen, encargar. Estos modos se integran en un armazón o estructura, Gestell, que ordena la disposición de lo real a modo de stock, a la vez que lo produce como un fondo de disponibilidades. Según las ideas dilucidadas por Heidegger, cabe señalar que la Gestell estriba, por lo demás, en los emplazamientos que la técnica moderna dispone objetivamente a modo de reservas para detener el fluir originario de ciertas unidades y poder utilizarlas, por tanto, en función del mecanismo productivo. Uno de los ejemplos que Heidegger pone es el de la represa, ¿no? La represa aquí también, como el tema de un emplazamiento que retiene el fluir originario del agua para ser utilizado como energía, ¿no? Hidráulica. En cuanto a estructura, la Gestell abarca y penetra todas las dimensiones del mundo moderno, a los efectos de emplazarlo como un material disponible para un beneficio ulterior. Por tales motivos, la técnica moderna resignifica la ontología de lo real y lo define nuevamente como un objeto asequible a través de una serie de artificios. En relación con esta observación, conviene acotar que si Heidegger reconoce el apogeo de este procedimiento técnico durante la modernidad, ello no responde a los diferentes fenómenos materiales, como podría ser el avance de la industria, la creación de máquinas y otros descubrimientos similares en el plano del desarrollo científico. Esta nueva relación con el mundo, que dispone la Gestell, se debe antes bien a la misma época por ser precisamente condición de posibilidad propia de la técnica. La técnica susodicha es un modo ya decidido de interpretación del mundo que determina no solo la disposición y distribución de los diferentes medios materiales, sino también toda actitud del hombre en relación con sus posibilidades. Todo ente es dispuesto, capturado y ensamblado a través del tamiz de la técnica. El ente convertido en producto se entrega así como lo disponible. De modo que la Gestell se afirma a sí misma en cuanto a un valorar, que al fin y al cabo no entraña sino el acto de calcular el ser de algo de acuerdo con sus posibilidades de reproducción. En cuanto disponible, el ente se conecta con una voluntad demandante que lo reclama y que es a su vez reclamada por él. Este ente es mercancía, recurso humano sujeto al cálculo que asegura la disponibilidad del control. El valor del cálculo y de voluntad se asocian junto con la técnica que se manifiesta entonces bajo la forma de una voluntad de poder. Como sistema de dispositivos, la Gestell impele al Dasein a efectuar el desocultamiento del mundo como disposición asequible para la utilidad, que se identifica con el poder de lo calculable en la reproducción, en la producción, del consumo y de la demanda de control. El ente en su totalidad es ordenado como dispuesto por la Gestell, que provoca al hombre a un hacer salir en el modo del solicitar. Por consiguiente, el sujeto acaba convertido en materia prima de los procesos de producción. El Dasein queda así dispuesto en el dispositivo como objeto de demanda y de planificación, es decir, como un engranaje más de la cadena que se tiende a partir de la correlación entre causa y efecto.
Inmerso en el complejo de un mundo en el que la técnica ha producido su desarrollo más notable, el ser humano participa así de un procedimiento tal que se ha convertido en un modo extremo de la poiesis, en cuyo caso ha sucumbido ya la unidad griega originaria que existía entre arte y poesía. A lo largo de este camino unidimensional, el Dasein ve cómo su apertura se cierra en tanto demandante de lo dispuesto, disponiendo técnicamente la posibilidad incondicionada de producirlo todo. La usura de todas las materias primas, incluida la del hombre, está determinada en lo oculto por el vacío total en que el ente se haya suspendido. De allí que la perspectiva heideggeriana conduzca hacia la idea de la técnica como destino o envío, Geschick, que se proyecta sobre el todo de la historia del pensar occidental, entendida como la historia del olvido del ser. El dispositivo o armazón, Gestell también se traduce, adquiere prontamente las características de un sino, de un destino, es decir, de un modo de destinarse el ser al Dasein. Y un destino semejante no le corresponde, a un destino semejante, perdón, no le corresponde la fatalidad histórica. Se trata de un a priori ontológico, es decir, aquí no hay, desde el análisis heideggeriano, no hay un juicio de valor. Él está tratando de pensar cuál es la posibilidad extrema que ha conducido la historia occidental en cuanto a historia del pensar, de la metafísica, y a que ha conducido la modernidad. ¿Cuál es el desenlace último? No hay un juicio de valor en el sentido de decir la técnica ha sido buena o mala. Él está tratando de pensar cuáles son el desenlace último en el cual por así decirlo, devenido o a cual incurrido ese apartarse, ese yerro originario, y por lo tanto cuál puede ser un modo de plantear o de abrir la posibilidad de un nuevo comienzo del pensar, ¿sí? Porque para él también la técnica está relacionada con el arte, y por lo tanto con la poesía en el sentido de abrir mundo, ¿sí? Me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, sigo la lectura y después, cuando finalicemos, sería bueno que escuchar también las voces de ustedes. A un destino semejante no le corresponde la fatalidad histórica. Se trata de un a priori ontológico que apunta a un estar dispuesto en libertad, a un protegerse y a prestarse, por tanto, al cuidado, porque el Dasein, el ser, perdón, en el olvido, también no solamente se ha en la reflexión no solamente se ha destinado al Dasein, el ser, al ente, para ser entendido como ser del ente por la metafísica occidental. El Dasein también se ha protegido de ese pensamiento. Entonces, como rasgo constitutivo del ser del hombre, el cuidado se distingue respecto del afán cotidiano por lo inmediato. Lo misional del caso acontece, entonces, como apropiación del ser en un pensar que pueda cobrar la forma del conmemorar. Y aquí vendría el paso a un nuevo comienzo del pensar, que no tenga la forma técnica de la metafísica occidental. Bueno, vamos ahora al análisis del tercer y último punto, que es el de la serenidad según la acepción de ecuanimidad. Heidegger señala que la falta de pensamiento se debe a un proceso que corroe el meollo espiritual del hombre. No se trata de un simple estado que pueda evitarse o bien reemplazarse por algo distinto, sino que responde a un proceso que difícilmente se pueda impedir, debido al desenlace histórico implicado en su propio desarrollo. El hombre rehúye la posibilidad de pensar. Lo curioso del caso es que él no confiesa abiertamente su actitud fugitiva, sino que la encubre. Rehúsa el pensar, pero no reconoce tal negación. Se trata de una situación que no se quiere admitir. ¿Por qué motivo? Porque el simple hecho de reconocerla implicaría aceptar su responsabilidad en el abandono del pensar, en la opción por un camino que va corrompiendo su propia interioridad al relacionarse con el pensar como si se tratara de un instrumento técnico que puede utilizarse y dejar de hacerlo según el gusto personal.
A pesar de todo lo dicho, Heidegger afirma que la ausencia del pensar no conlleva necesariamente una catástrofe para el género humano. Aun cuando tenga una connotación negativa, tal situación abre la posibilidad para que algo nuevo aparezca. Mientras la capacidad humana de pensar quede en pausa para el desarrollo de un nuevo comienzo, no será posible deshacerse sin más de la condición reflexiva, incluso se la necesitará. Solo porque el ser humano posee la capacidad de pensar, y puesto que el pensar le corresponde en su esencia, el ser humano puede quedar falto de pensamiento, estar carente de esa disposición y sentir nostalgia de ello. Heidegger señala que es fácil y hasta lógico prescindir de una meditación reposada en un mundo entregado al frenesí de la acción productiva. Sin embargo, el peligro que amenaza al hombre del presente consiste en la posibilidad fundamental de que en un futuro no muy lejano, el pensamiento calculador sea la única opción viable en el marco de un mundo conquistado por los aparatos tecnológicos. Ante la astucia del pensamiento calculador, la meditación quedaría descalificada, sería vista como una acción perimida, de allí la tarea por mantenerla despierta. El filósofo explica que en la meditación basta con demorarse en lo más próximo, sin abandonarse a otro objeto diferente. Atender a la consideración de lo propio. No se trata de mantener la reflexión como si se conservara un cadáver, sino de comportarse con el pensar como la savia que durante el invierno desciende hasta la raíz para proteger el todo de la planta. Si bien el fruto que nazca luego pertenecerá al mismo árbol, no por ello será una repetición incesante de lo mismo. El camino hacia lo próximo es siempre el más largo para el hombre, por ser el más arduo, el que reclama mayor transparencia y honestidad consigo mismo. Es el más difícil por tratarse de un camino que obliga a concentrar la mirada en aquello que no siempre parece concordar consigo mismo. Por tales motivos, la opción heideggeriana no pretende consagrar o desacreditar de manera inmediata el empleo de la técnica. Con una lucidez meridiana, Heidegger deja en claro que el peligro no se halla en la existencia instrumental de aparejos, sino en la significación que cada uno les atribuye. El peligro consiste en el hecho de que la revolución de la técnica llegue a fascinar al hombre, deslumbrarlo y cegarlo en un grado tal que un día el pensar calculador termine por ser el único válido. De todas maneras, a pesar de todo, el panorama desolador descrito a lo largo de su opúsculo, el filósofo no se muestra pesimista ante la situación del presente, puesto que propone una alternativa para estrechar lazos con el mundo, sin que ello implique entregarse por entero al servicio del dominio técnico. Dice que sería absurdo o propio de un necio negar sin más la presencia y la utilidad de los descubrimientos tecnológicos. El mundo actual depende de tal manera de los objetos técnicos que muchas veces se cae en una relación de servidumbre con respecto a ellos. Sin embargo, esa caída puede ser revertida. En efecto, el ser humano tiene en sus manos la posibilidad de servirse de los objetos técnicos y, pese a su conveniente utilización, mantenerse tan libre respecto de ellos que él mismo se quede en relación de indiferencia frente a ellos. Esta última actitud conlleva que el hombre esté desasido de tales aparatos o bien que cultive un desprendimiento tal que le permita utilizar los diversos objetos, ponderarlos en su justo valor y comprenderlos de acuerdo con el sentido y los límites de su propia utilidad, ni más ni menos. Este comportamiento, el del desprendimiento o el de la Gelassenheit, no entraña establecer una suerte de simulacro del deshacimiento, sino encarar el compromiso de una ecuanimidad auténtica frente al toma y daca de los beneficios tecnológicos. Ello consiste en valorar los múltiples aparatos como algo que no atañe en lo más mínimo a lo propio de la existencia humana. Al tenerlos como si no se los necesitase, se trata de decirles que sí cuando se los requiere y decirles que no cuando planteen exigencias que deformen, confundan y trastoquen la serenidad propia. De esta manera,
la relación con el mundo técnico queda en libertad y se vuelve por lo mismo mucho más sencilla y tranquila. Se permite con ello que los objetos ingresen en la esfera de la vida cotidiana a la vez que se los excluye como algo que no tiene un valor en sí mismo. En este último caso, se los hace consistir en lo que realmente son, cosas cuyo sentido último no tiene un valor absoluto, sino relativo a su uso práctico. Siguiendo el planteo heideggeriano, el conflicto se suscita cuando el hombre cree y se engaña a sí mismo en torno al proceder del pensar calculador. Este último se presenta como el único modo de existencia posible, el pensar calculador, como la única forma de ser en relación con los entes. Sin embargo, como ha sido señalado más arriba, Heidegger no deja de reconocer que sería necio arremeter ciegamente contra el mundo técnico. Lo que el hombre debe hacer, o mejor dicho, lo que cabe esperar que el hombre haga, consiste en cultivar el deshacimiento. Esta especie de comportamiento con el habitar es el fruto de un discernimiento que entraña una actitud meditativa y, desde luego, reposada. En consecuencia, el hombre tiene ante sí como una tarea urgente saber decir sí o no, según corresponda a las demandas y oportunidades ofrecidas por la técnica. Y esto mismo por la sencilla razón de que tales mecanismos no siempre son honestos, sino que en líneas generales terminan por alterar la conducta humana. En todo proceso técnico reina un sentido que implica un hacer y un dejar de hacer por parte del hombre. Si ya no hay misterio al haber sido expuesto todo, entonces la serenidad ante las cosas estará amenazada. Sin embargo, si queda un resto de ocultación que escape a la explicación calculadora, la expectación podría ser preservada. La expectación es lo propio de alguien que se dispone a la recepción de un don, de alguien que sabe reconocer y dar las gracias por un regalo inmerecido. Cuidando de esta actitud, la expectación, incluso en el corazón de un universo tecnocrático, el ser humano se vuelve alguien discreto, es decir, alguien capaz de cobijar, al amparo de un pensar reflexivo, lo propio de su habitar. Con esto podríamos pasar a la conclusión. Para finalizar, conviene puntualizar algunas claves hermenéuticas que permitan orientar la indagación futura de una reflexión en torno al tema propio de la serenidad y de su relación con el habitar. En la Carta sobre el Humanismo, Heidegger interpreta que la esencia del ethos se vincula estrechamente con el morar. En un plano anterior a toda comprensión disciplinar, el pensador alemán afirma que la palabra ethos significa el lugar donde se mora, significa estancia, el lugar donde se mora, un espacio abierto donde habita el hombre. La morada humana contiene y preserva el advenimiento de lo que al hombre toca en la proximidad de su esencia. Por ello Heidegger interpreta que la sentencia heraclitia ethos antropo daimon, ese antropo tiene una iota, está en dativo, puede traducirse por la frase, cito, el hombre en la medida en que es tal, mora en la proximidad del Dios. ¿Sí? Una traducción un poco más literal y fiel al original podría ser, para el hombre, ¿sí? El ethos, o sea, su carácter, su costumbre, su modo de ser habitual, es lo divino, ¿sí? O lo divino para el hombre es su modo habitual de ser. Así podría ser una traducción un poco más fiel a la sentencia. El sentido del morar permite advertir a su vez que la mansedumbre es una de las formas más propias para cultivar una especie de comportamiento proclive al sosiego. La posibilidad de enlazar la pregunta por la serenidad con el sentido originario comprendido en las voces de morar y de mansedumbre
se ve confirmada en principio por el significado etimológico del término léxico mansuetudo, es decir, el verbo, la voz latina de mansedumbre, derivado de los vocablos mansues y suesco, en virtud de los cuales se forma la alocución mansuetum est ad manum venire suetum. Esto se puede traducir así: lo acostumbrado, mansuetum, lo acostumbrado, lo habitual, es lo que está al alcance de la mano, es decir, lo que viene de suyo a la mano, ¿sí? Lo que viene habitualmente a la mano. De ahí se forma la palabra mansuetudo. La mansedumbre es la virtud propia del hogar, es lo que está dentro del hogar, no lo que está en la intemperie. Así se deriva originariamente el término mansedumbre y se relaciona con el morar, es lo que está en la casa. Es decir, de ahí viene el modo de ser habitual propio de la vida doméstica, lo que está habituado a morar alrededor del hogar. Mediante este enunciado se denomina aquella remisión de cosas, es decir, manum ad manum venire suetum, es decir, lo acostumbrado, mansuetum est ad manum venire suetum, lo acostumbrado es lo que está al alcance de la mano. Mediante este enunciado se denomina aquella remisión de cosas pertenecientes a la esfera doméstica, eso que está circunscripto dentro de los límites de la casa, en cuanto se muestra disponible para el habitar. La palabra mansuetudo, mansedumbre, denota la forma propia del vivir que el sosiego ampara, puesto que dispone para un recogimiento en torno al habitar. En la medida en que el hombre se comprende como un ser capaz de afincarse en un suelo concreto, puede volverse agradecido con el ámbito que hizo posible el desarrollo de su existencia. Lo nómade, en cambio, no mora. Puede establecer momentáneamente un sitio, pero no habitarlo, porque no se siente deudor de un arraigo primordial. Lo nómade es apátrida. A la luz del vínculo esencial trazado entre el permanecer y su disposición habitual, que es designada originariamente con la palabra latina de mansuetudo, se puede acceder a una comprensión más clara de lo que Heidegger profiere con respecto a la Gelassenheit y sus consecuencias para el morar humano. Para Heidegger, la posibilidad de la historia se funda en la pregunta por el ser, a cuya donación el pensar se abre bajo la forma de una meditación. De modo que la meditación estriba en uno de los giros que el pensar adopta para comprender cómo se ha interpretado la donación del ser en una determinada época. Así las cosas, la posición heideggeriana aboga por la posibilidad de recuperar con el mundo y la naturaleza algún tipo de relación que no sea de índole técnica. Heidegger solo se limita a rechazar todo planteo concluyente ante cualquier intento de responder mediante proposiciones de cuño categorial. La meditación en cuanto tal, es previa a toda modalidad lógica. El yerro de incurrir en una respuesta sistemática conllevaría uno más de los tantos infortunios que el pensar ha padecido tras someterse a las seducciones del entendimiento calculador. Heidegger sostiene, por cierto, que una relación no animada por el modo de ser de la técnica atañe en realidad no tanto a dar un paso más en la historia de la metafísica, cuanto a dar un paso hacia atrás, es decir, un orientarse más acá en el vínculo con el mundo propiamente histórico. ¿Qué hacer entonces? Ante semejante pregunta solo cabría esperar, una espera que no tiene visos ni fatalistas ni nihilistas. El profesor Albizu dice que la pregunta por el hacer, ¿qué hacer entonces?, es una pregunta mal planteada, ¿sí? Y por lo tanto habla de una mente que plantea mal. La pregunta que por el hacer, ¿qué hacer entonces?, la preguntaría a alguien desde el punto de vista del pensamiento calculador. Ante semejante pregunta solo cabría esperar, una espera que no tiene visos ni fatalistas ni nihilistas. Se trata de un saber aguardar que promueve el no querer allí donde el poder de la voluntad busca querer de manera indefinida, ya sea el progreso,
ya sea la conservación inerte de las formas históricas perimidas. Este nuevo giro del pensar meditativo se llama serenidad. La serenidad estriba entonces en no querer nada en particular. En otras palabras, la Gelassenheit heideggeriana solo busca querer el no querer lo que la modernidad ha vuelto posible, y, no queriéndolo, aguardar con paciencia un nuevo comienzo del pensar, cuyo acontecimiento apropia el ser en el decir que conmemora, esto es, en el agradecer. Bueno, ahora dejo de compartir. Ahí estuvo. Bueno, Fernando, tomo un ratito la palabra bueno, para darte las gracias y felicitarte porque ha sido realmente un momento para pensar profundamente desde Heidegger, pero también desde lo que vos estás proponiendo. Dijiste que había sido algo que quizás se había anidado o había nacido en el espacio de, de la academia, digamos, y se me ocurre que tiene que ver esto de la técnica y seguramente del momento en el que nos encontrábamos, no solamente por los dispositivos, sino porque dependíamos, la vida dependía también de la técnica en ese momento. Bueno, yo dejo aquí y este, dejo que los profesores, los alumnos te hagan preguntas. Con benevolencia y serenidad, por favor. Miren que yo soy especialista en Plotino, pero no en Heidegger, así que por favor. Pero bueno, me parecía que era una palabra, el texto este de Heidegger para el tiempo que nos toca vivir. Está bien que él habla del presente de la era atómica, y bueno, y muchos especialistas dicen que ya no es el presente de la era atómica, no es nuestro presente histórico, sino nuestro presente es el de la era digital. Pero bueno, nos ayuda, nos interpela para pensar esta era digital en la que ya ni siquiera el dispositivo está diluyéndose y los objetos están diluyéndose, incluso el cuerpo. Me parece que la palabra de Heidegger nos ayuda a volver a una actitud meditativa con respecto a la tecnología, ¿no? A la mediación tecnológica. La filosofía ahí, la profesora Zorrilla va a hacer una pregunta, Sí. una intervención. Bueno, excelente, Fernando, muchas gracias. La verdad que bueno, interesante, claro. Creo que has rescatado eso que tienen este tipo de textos de Heidegger, ¿no? Que son por un lado tan áridos, tan profundos, y por otro lado son tan amables, tan hasta románticos quizá, ¿no? Eh, bueno, así es que me gustó mucho tu exposición. Yo quería consultarte algo, bueno, reflexionar algo sobre algo, como vos señalaste que el pensamiento de la técnica es propio del pensamiento calculador de la modernidad, ¿no? Em, pero cómo este producto de la modernidad, Heidegger lo señala como, a ver, afirma que la esencia de la técnica es metafísica. Es decir, que si bien en la modernidad hay un despliegue y se hace explícito de tal manera este proceder anticipador o este pensamiento calculador, es propio de la metafísica y está presente también desde Platón, dice en algunos textos, bueno, desde el origen, desde el comienzo de la metafísica, ¿no? Con los matices que Heidegger señala respecto a cuando se da este comienzo, ¿no? Entonces, como, bueno, lo vemos en la modernidad como un producto acabado de la metafísica, pero como es propio de todo el pensamiento de la metafísica, ¿no? Y que tiene que ver con esto, con que no es una meditación en el sentido heideggeriano de
pensar ser, no desde el ente, ¿no? Pensaba como él en algún momento dice que el anticipador metódico de la modernidad que se refleja en la técnica, esta macémata tiene su origen griego justamente en este pensamiento que se anticipa, ¿no? Que lo vemos claramente en el sujeto moderno, ¿no? Justamente bueno, con la idea de método creo que refleja claramente esto, ¿no? Y entonces me pregunto, y te pregunto a vos si puede ser una decisión eh, dejar de lado, en cierta forma, lo técnico y pensar lo técnico como algo que usamos más o menos en un sentido u otro, o requiere un desplazamiento o una deconstrucción más profunda, ¿no? Que sería salir de la metafísica o cuestionar la metafísica desde sus raíces más profundas, ¿no? Bueno, Claudia, muchísimas gracias. Yo creo que el aporte que has hecho es fundamental porque, en definitiva, claro, Heidegger está pensando la historia no solamente está bien, habla de la modernidad como desde el punto de vista de las consecuencias que ha tenido el pensar metafísico, pero cuyos orígenes son precisamente ese apartarse griego originario para pensar el ente y no el ser. Por eso, muchísimas gracias. A ver, no sé, tu pregunta me pone en un brete, porque me parecería a mí, una cosa es pensar lo que está pensando Heidegger y otra cosa es pensar lo que ha pensado la tradición con respecto a la técnica. Porque Heidegger también habla, cuando habla de Techne, o sea, la Techne está bien, ha tenido este desenlace desde el punto de vista de la historia del olvido del ser, ¿verdad? En la cual la técnica ha sido precisamente la técnica moderna ha sido precisamente este fruto. Pero Techne es arte también, arte. Entonces creo que estoy pensando, por ejemplo, en textos como El origen de la obra de arte, bueno, Hölderlin, la esencia de la poesía, ¿no es cierto? Precisamente en el nuevo comienzo del pensar, el arte tiene que estar presente, pero el arte pero no solo qué arte, no solamente la obra, qué obra, como si fuera una obra objetual, sino el arte en el hecho de el hacer, el forjar en la palabra, en el elemento de la palabra, del lenguaje, que es la casa del ser, precisamente lo que es en la Carta del Humanismo, ¿no es cierto? El lenguaje es la casa del ser. Entonces me parece que la técnica, al mismo tiempo que ha tenido este desenlace, abre la posibilidad en el lenguaje y con la poesía, pero con una poesía que no esté precisamente, desde Heidegger estoy diciéndolo, ¿no? Ojo, desde Heidegger, una poesía que no esté atenida a las reglas precisamente de la lógica, ni a las reglas de la gramática, que abra en el nuevo comienzo del pensar un acontecimiento, es decir, algo. Me parece a mí. Es lo que yo te podría llegar a decir, no sé qué es lo que, si vos lo ves así o no, no sé. Sí, Arte sí, tiene esa ambigüedad, ¿no es cierto? Es esa paradoja en la cual el arte cierra, se ha convertido en técnica. La esencia de la técnica ha sido el a priori precisamente histórico, en el cual el ser ha devenido ente, o sea, el ser ha dejado de preguntarse por sí mismo, pero el ser al protegerse en el cuidado, es decir, abre la posibilidad de un nuevo comienzo. Lo que pasa es que dar una respuesta más sería incurrir en un nuevo yerro metafísico. ¿No es cierto? Eso me parece a mí. Esa es la encrucijada de Heidegger. Dar una respuesta más sería dar una respuesta desde el punto de vista del pensamiento calculador y por lo tanto desde la lógica conceptual. claro, claro, sí, sí. Bueno, gracias, Fernando. Ahí el doctor Santilli quiere hacer una pregunta. Bueno, Fernando, muchísimas gracias, porque la verdad que fue muy clara tu exposición y me hiciste pensar mucho. Y el no haber hecho yo la primera pregunta hizo que a raíz de lo que decía Claudia yo pensara cosas nuevas, así que ahora el pensamiento está aumentado gracias a lo que dijo Claudia recién.
O sea, me pareció muy, muy interesante lo que dijiste, la verdad. Y pensaba lo siguiente yo, no es una pregunta, es simplemente compartir una reflexión, ¿no? Heidegger dice todas estas cuestiones teniendo muy cerca la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? En donde, digamos, el mundo viene de una desazón muy grande, de una destrucción y de una locura muy grande, y pareciera ser que, digamos, la rémora de todo ese hipertecnicismo que se vivió en la guerra, con toda la tecnología puesta, digamos, al servicio de la destrucción, marcó mucho la época posterior y también parece que lo marcó a él, ¿no? Porque como una constante, él habla del pensamiento calculador. Y yo pensaba que, digamos, Heidegger, y esto, digamos, lo pongo a consideración de todos, es, digamos, la puerta abierta a, digamos, a una serie de cuestiones que hoy, bastantes años después de que él dijera esto que dijo, nosotros podemos pensar también que, por ejemplo, ya la dicotomía tal vez no sea Gelassenheit, pensamiento calculador, porque tal vez el pensamiento ya no sea ni calculador, sea desidia, es decir, el pensamiento por ahí ya no quiere ni pensar, con lo cual va contra sí mismo. Si bien es cierto que todo lo que dice Heidegger a mí se me acerca mucho a ciertas posiciones orientales también del pensamiento, ¿no? Con respecto a esta libertad respecto del útil en cuanto al tener la libertad de considerarlo solamente en su utilidad y nosotros saber cuándo necesitamos de él y entender que el sentido del útil está en ese estar a la mano y de servirme, y que en un determinado momento me puedo desprender de él y que él ya no gravita en mí a la hora de tener que decidir yo con respecto a cómo seguir pensando. Eso es una ganancia muy grande en libertad. Pero también me da la impresión de que Heidegger deja la puerta abierta, estas son consideraciones que hago, ¿no? Deja la puerta abierta para que cada uno, en ese ejercicio pleno de la libertad, en ese querer, no querer, que vos decías al final, ¿sí? Uno también, digamos, abra la posibilidad a darle a ese espacio de libertad y de pureza respecto a cómo vivir en un mundo de entornos útiles, yo pueda darle otras direcciones, ¿no es cierto? Porque si bien pareciera que él genera un ámbito libre de intencionalidades, no sé, yo me acuerdo por ahí de Husserl, ¿no? Que en realidad todo está intencionado en el fondo. Y es el momento en donde alguien podría tomar, por ejemplo, la elección de decir, bueno, yo en este ámbito decido que esta libertad respecto del pensamiento calculador y de mi trato con las cosas y esa búsqueda de serenidad es el espacio propicio para una búsqueda mística o para una búsqueda religiosa. Entonces yo a partir de eso direcciono el pensamiento hacia un algo. Porque, ¿qué notaba yo de lo que vos decías? O sea, esto es una impresión absolutamente mía, ¿no? Heidegger lo que hace es, o desarrolla un pensamiento predisponente, diría yo, predisponente, porque es como que allana el camino para que aparezca algo. De algún modo la filosofía de él dice, ¿no? Hay que buscar el claro del ser para lograr que el ser nos dirija la palabra, ¿sí? Y en ese claro, yo tengo de mí solo mi ahí, casi nada, pero que es un casi nada que es todo. Es decir, el ser se tiene en su ahí y solo en su ahí, ese Dasein, tiene en ese ahí todo lo que él puede ser. Entonces me ha limpiado el camino, me ha, digamos,
limpiado, ha dejado un claro. Ahora, ¿qué es lo que haga yo con ese claro? Es una decisión ya absolutamente mía. Es decir, me hace tocar el fondo más fondo de mi propia libertad. Yo creo que esa es la ganancia del pensamiento de Heidegger. Me parece que esa es la serenidad que él busca, pero es una serenidad que yo diría que podría llegar a ser predisponente para que cada uno de nosotros luego le dé una dirección intencional a cómo quiere seguir pensando. No ya para buscar una serenidad como opuesta a un pensamiento calculador, ¿sí? Y no tampoco una serenidad opuesta a un no pensamiento, a un dejar de pensar, sino a un abocarse hacia otra cosa, ¿no? Es abrirse un poco también, me parece, a la donación. Es una reflexión. ¿Y por qué no decir un abrirse a la gracia? Se me ocurre, es simplemente un pensamiento en voz alta, me has hecho pensar. Bueno, Oscar, muchas gracias. Sí, acá estamos para eso, para todos estamos para pensar. Así que muchas gracias. La verdad que tus palabras también a mí me han hecho reflexionar bastante. Lo que decís me parece que tiene su correlato, digamos. Heidegger no propone contenido, no podría proponerlo tampoco. No sé si él no podría, sería ir en contra de de su propia propuesta, ¿no es cierto? No hay contenido ahí, no hay un contenido. Pero para barrer con todo lo que ha sido la historia de la metafísica, creo que en ese sentido la tarea de él tiene a sus espaldas varios años, varios siglos de pensar metafísico. Entonces creo que el tema es eso, en ese sentido. No hay propuesta. Se relaciona con el texto de la Carta sobre el Humanismo, ¿viste? La pregunta por una ética, ni por la antropología, ni por una ética, sería seguir pensando de manera técnica o calculadora. Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo contigo que me parece que estamos en una época en donde realmente la liviandad, o sea, el pensamiento liviano, sin la desidia completa es reina hoy en día. Ha generado todo en el progreso, en el afán de progreso, ha llegado a un vacío tal que ya ni siquiera, que es uno de los desafíos que tenemos por pensar, me parece a mí, la absoluta desidia. Pero también soy optimista en el hecho de que todo este afán abre a la posibilidad para que algo nuevo aparezca. Tiene que aparecer algo nuevo. Creo que en este sentido, no sé. Gracias. La donación es importante. A vos, Oscar. Lo bueno, lo bueno es gracias Oscar, muy interesante lo tuyo también, que está la intención de la búsqueda, ¿no? Yo pensaba esto trasladarlo a la profesión, ¿no? Si uno habla como si fuera algo que queda en lo otro que nosotros, dada la responsabilidad que nos cabe, ¿no? Te digo ahí, Fernando, el señor Bernardo Gabriel Torres, en el chat nos propone, nos quiere hacer una pregunta. Él es de la ciudad de Mendoza. Adelante, Bernardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Amo la filosofía, amo pensar y me encantó. Lo felicito, señor De Blasi, no lo conocía. Mi pregunta es la siguiente respecto a su ponencia. La pregunta es, la calificación positiva, perdón que lo lea, lo anoté. La calificación positiva de la meditación reflexiva puede ser que radique, actúe, proceda como fin útil, lejos de la contradicción del beneficio en vano sobre el dispositivo del pensar calculador. En cuanto a la utilidad de la técnica por sobre la servidumbre de
la servidumbre de éste ante el ser humano? Bernardo, muchas gracias por tu participación y tu inquietud. Me parece que es muy valiosa. A ver, si comprendí bien, lo que intentás proponer es si la meditación reflexiva, estamos hablando desde Heidegger aquí, de si la meditación reflexiva es positiva, o sea, la positividad de la meditación reflexiva implica no caer en una relación de servidumbre con los objetos que propone el pensamiento calculador. ¿Comprendí bien? Claro, claro. Yo había notado coloquialmente, Sí. ¿quién o qué utiliza a quién o qué? Ah, claro. Ajá. Bien. La meditación reflexiva hace un uso, entre comillas, del pensamiento calculador, o el pensamiento calculador hace un uso de la meditación reflexiva. No, no hay relación en el pensamiento, en la meditación o en la reflexión, no hay relación de utilidad. Lo que está proponiendo Heidegger es no caer en una relación de utilidad, precisamente porque en la meditación, ¿sí? En una meditación que tenga que ver con lo más propio de cada uno, es decir, con lo que va de suyo, con lo que va de uno, con lo que a uno le va, y en este sentido, uno de los momentos existenciales, ¿sí? En los que a uno realmente está ante sí, consigo mismo, sin mediación objetiva, sin mediación de objeto, ¿sí? Es precisamente en la angustia y en el momento de la existencia que atañe momento culmine. Eso ya desde Ser y Tiempo, Heidegger ya desde Ser y Tiempo lo plantea, así en la analítica existenciaria, hay un momento, ¿sí? Que es precisamente la angustia. La angustia no tiene objeto para Heidegger, ¿sí? Por ejemplo, en la angustia no hay objeto, como diría algo apelando acá a la oscuridad de la noche oscura de San Juan de la Cruz. No hay posibilidad de poner el pie en el estribo, dice San Juan de la Cruz. Algo así. Lo que pasa es que acá no hay que atribuirle connotaciones religiosas ni contenido cristiano. Por eso yo también, la primera parte de la exposición, me basé mucho sobre todo en esto, para deslindar un poco lo que viene desde el contenido místico y desde lo que Heidegger propone. Lo Porque divino, digamos. claro, tampoco para Heidegger sería eso, tampoco sería un contenido en eso, pero la muerte, precisamente, la muerte es la posibilidad extrema del ser, es decir, la muerte no es un acto más junto con otros, nos estamos muriendo, ¿sí? Hoy estamos más cerca de ser fiambres que ayer, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, dicho mal y pronto, hoy estamos más cerca de la muerte que ayer, es decir, el ser es un ser para la muerte porque la muerte es su posibilidad extrema, ¿sí? Pero en esa posibilidad extrema, que da cuenta de su temporalidad, ¿sí? Nace algo, se puede hacer algo. Ese momento, que no hay mediación objetiva, se manifiesta o por así decirlo, se vivencia, no vivencia, porque ese sería un término husserliano, pero por así decirlo, se muestra en la angustia. Y en la angustia es un momento en el cual el ser humano, la esencia del hombre, está consigo misma sin objeto. Algo así se tiene que vivir con la meditación, en donde no hay requisición, no hay requerencia de objeto. Por eso el profesor Santilli me parece a mí que da en el clavo en la connotación orientalista que tiene todo esto, ¿sí? Hay un fondo ahí, me parece, de pensamiento y cultura orientales, que hay un trasfondo ahí, me parece a mí. Pero no hay, ¿por qué? Porque acá hay algo que es importante. La voluntad siempre tiene un objeto, el querer. El querer siempre necesita. La voluntad, la voluntad no puede estar vacía, ¿sí? Entonces, la voluntad de dominio extrema históricamente es la voluntad de la modernidad y en su forma de exposición, ¿sí? Ha sido en el ámbito del pensamiento el pensamiento calculador y en el ámbito de la cultura la esencia de la técnica, ¿sí? Esa voluntad completamente de dominio ha llegado hasta su posibilidad extrema histórica en la modernidad.
tanto en la filosofía de la edad moderna y en la forma de vivir esa filosofía, que es la cultura moderna o la cultura productiva. ¿Sí? O sea, perdón que interrumpa, Sí. habría que existir, tendría que existir una virtud en lo volitivo del ser, como Sí, para también. pilotear, entre comillas, el pensar calculador. Claro, lo que pasa es que plantear una virtud en lo volitivo sería incurrir nuevamente en un pensamiento metafísico, ¿sí? Que comprende la constitución humana a partir de facultades y las facultades entregadas a determinados objetos, ¿sí? Eh, la meditación es completamente diferente de cómo lo pensaríamos y te puedo responder así. Después hay otros textos de Heidegger en los cuales desarrolla mucho más este tema. Por ejemplo, me parece a mí, lo dije, la esencia de la obra de arte. Hay otros textos breves que son textos que parecen sin importancia o triviales, pero que tienen mucho, mucho. Por ejemplo, El camino del campo, Paisaje creador, El misterio del campanario. Son textos en donde Heidegger se anima a desarrollar narrativamente lo que significaría una meditación. ¿Sí? Bárbaro. Me parece, no sé si Claudia, que Claudia conoce más que yo, la experta acá, no sé si vos estás de acuerdo conmigo, Claudia, en estos textos así breves, que son tan románticos y tan bellos a la vez, pero que dicen mucho. Eso sería, hay muchos de eso, los podrías buscar, y en esos textos Heidegger se anima a desarrollar narrativamente lo que significaría el desarrollo de una meditación, diferente del pensamiento calculador. Para él la forma sistemática sería, o una forma lógica de plantear las cosas sería caer en un pensamiento calculador, en donde hay un sujeto entregado a un objeto, y el objeto al mismo tiempo plantea requerencias al sujeto. El esquema aquí es netamente kantiano, es decir, no hay nada, así como el juez va a preguntar Kant dice, ¿no? Desde el punto de vista de la filosofía trascendental, así como el juez que va a preguntar al reo, ya saben la pregunta, lo que el reo le va a responder, ¿sí? Así se plantea la racionalidad moderna. Un sistema de requisición, un sistema de requisa, como hacen en la policía, ¿no? Cuando entran al pabellón, requisa, ¿sí? Por ejemplo, que incluso los franceses lo dicen en rassemblement, es decir, dar razones. El sujeto le plantea a la naturaleza razones. ¿Para qué? Para su dominio. Está el ideal kantiano y cartesiano también, ¿no? Cartesiano. En la medida en que uno conoce la naturaleza, la domina. Está de fondo eso. Bárbaro. Muy amable, gracias. A ti. No Sí, sé, Oscar. no sé si Ayúdame, puedo. Oscar, ayúdame, dale. Sí, no, sí. No sé Vos si sos el puedo, director porque acá. Sos el no, director del departamento, ayúdame, dale. no, estoy en sintonía, pero yo no sé si puedo hablar más porque no quiero abusar del tiempo. Si me autoriza Mirta, que es la dueña, la jefa de la palabra. Estamos en tiempo y se puede todo lo que Ah, se puede expresar para contribuir en la claridad, sí, sí. claro. No, un comentario nada más. Como Fernando lo nombró al profesor Albizu, yo recuerdo que en un curso que hice con el profesor Albizu, el profesor Albizu dijo que Heidegger estaba respecto a Hegel como los países subdesarrollados con respecto a los países desarrollados. Nunca le quieren reconocer cuánto le deben. Recuerdo eso perfecto, y digo por qué. Porque hay un pasaje de la fenomenología del espíritu de Hegel, en donde Hegel dice, ningún pensamiento empieza de cero. Todo pensamiento viene ya de un campo ya trillado y allanado por pensadores anteriores. ¿Por qué decía esto? ¿Por qué me vino esto a la memoria, no? Porque es todo cierto lo que dice Fernando, ¿no? Pero también es verdad, también aparte de todo lo que está perfectamente dicho, es verdad que hasta la reflexión en Heidegger surge de algún modo, la palabra quizás no sea la mejor, pero es una reacción
también, frente a la preeminencia y la predominancia del pensamiento calculador. Entonces, así pues, nadie puede desprenderse de la situación en la que está. Por eso yo decía, él estaba muy pegado a los resultados de la guerra, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, digamos, la reflexión, la Gelassenheit, de la que, digamos, Heidegger es tan promotor, es de algún modo, en el principio, una reacción frente al pensamiento calculador, a la preponderancia de la técnica y de la tecnología de la época, pero con la idea de que después, luego, se desprenda de ser una reacción frente a lo otro y cobre, me parece a mí, ¿no?, una autonomía que ya le permita desprenderse y sea auténticamente libre, ¿sí?, que pueda querer no querer, ¿sí? Pero en primera instancia, Heidegger, digamos que es el señor de la facticidad, porque la hermenéutica se llamaba hermenéutica de la facticidad, es el segundo nombre que él le pone a una obra que se llamó Ontología, de 1923, ¿sí?, que para hacerlo diferente a otro profesor que concursaba la misma cátedra que él, le dijeron, mire, los dos han presentado un trabajo con el mismo título, entonces él le tiene que poner como subtítulo a su ontología, hermenéutica de la facticidad. Él, digamos, no es ajeno a que su pensamiento es de algún modo una otra posición frente a lo imperante en aquella época. Es decir, como decía Hegel, todo pensador parte de un camino ya trillado y allanado, y en ese sentido me parece que Heidegger no lo dice, pero tiene que reconocer que hasta él mismo, cuando piensa en la Gelassenheit, está pensando, digamos, de alguna forma reactiva frente al pensamiento calculador, con la idea que luego esa Gelassenheit sea el claro del bosque, en el cual el ser me dirija la palabra, ¿no? Pero hay un momento, no nos podemos desprender de la época y del pellejo que tiene tiempo y forma en el cual estamos, ¿no es cierto? Me parece, no sé qué dice Fernando y los demás. Claro, de hecho me parece, cuando Heidegger se refiere a esto, a la época moderna, como el acontecimiento más claro de la metafísica, le llama la época propicia, o sea, está tan claro, tan sobre la mesa, que es el momento propicio, o sea, dice, es evidente, no es el término que utilice Heidegger, ¿no?, pero nunca más claro que ahora las consecuencias de este pensamiento calculador, ¿no? Por eso podemos cuestionarlo. Me parece que ahí está esto que vos decís, Oscar, y que bueno, que Fernando también señalaba de alguna manera, ¿no? Es lo que nos permite, o sea, puede ser un horror, esta espectacularidad de la técnica que nos rebasa, que nos inunda, pero a su vez es justamente lo que nos da la posibilidad de cuestionarla. No podemos dejarlo pasar, entonces a partir de ahí, ¿qué puede ser cuestionado? Sí. Sí, tal cual. Me parece que es así. Y en el acto de cuestionarla ya hay un primer paso para dar, digamos, una reversión, por así decirlo. Porque el tema de decir querer, no querer, es complicado. Yo lo pensaba, ¿no es cierto? Ya llegar al no querer es muy complicado. Ya los objetos técnicos piensan por nosotros. Eso es lo que está tratando de mostrar Heidegger. Que nos plantean exigencias que no nos van lo próximo de nuestra existencia. Y decirles que no es muy complejo, o sea, la voluntad, lo que él ve que la voluntad ha sido incluso hasta trasladada, ha habido un corrimiento de la voluntad hacia los objetos, y los objetos deciden por nosotros, quieren por nosotros. Hoy en día, por ejemplo, en el mundo digital, lo que vemos es que los mensajes y las notificaciones generan emociones en nuestro cuerpo, que incluso no necesariamente de las cuales nosotros no necesariamente somos dueños. Eso es terrible, a mí me parece que es algo terrible. Por eso en el acto de cuestionar me parece lo que tan acertadamente señala Claudia, y bueno, lo que vos también marcabas, Oscar, por la situación histórica, el contexto histórico,
es la posibilidad para dar un paso, digamos, en el hecho de generar. Es muy complicada creo yo, parece un texto que es baladí, pero creo que es muy complejo lo que está pensando Heidegger. Es muy importante, me parece a mí, por todo lo que significa detrás de las espaldas de él, a sus espaldas, lo que ha sido la historia de la metafísica. Una historia, bueno, Nietzsche le llama la historia de un error, ¿no? Pero bueno. Igual a veces la vida nos presenta un espejo, ¿no? Eh, por ejemplo, este motivo de reflexión que ha presentado aquí Fernando, a mí se me ocurría en el ámbito de una clase, pretender, digamos, c- cierto comportamiento antiguo en el sentido de hace unos años, y el no poder, y dar metafísica, todo esto, darles, enseñarles, digamos, el perfil, qué significa la metafísica, pero resulta que estamos con el celular en el escritorio y tenemos la pantalla, y la verdad es que es como vos decís, es baladí, pero que es la realidad. Es decir, la pregunta que uno podría decir es, pierde sustancia, pierde sentido, pierde su forma. Plantear lo esencial a la filosofía desde el pensamiento calculador sin darnos cuenta, hasta dónde, digamos, nosotros mismos no lo concientizamos porque ya la vida no lo permite, en el sentido en que ese útil, que es inútil, digamos, pero que se ha metido, como vos decías, lo registra el cuerpo y no sabemos hasta dónde la conciencia, hasta dónde el inconsciente. Es decir, tiene un poder impresionante. O sea, él está haciendo el planteo del pensamiento calculador respecto de la técnica. Yo me preguntaba mientras vos hablabas, este, ¿habrá de alguna manera eh, pensado en este desenlace, ¿no? De esa técnica? Porque siempre me acuerdo del ejemplo del dique, siempre, como lo posible digamos, lo permitible, el ejemplo eh, más certero de la técnica. Y todo lo demás desbordó, ¿no? Ya no es ni ese dique, ni mucho menos. Entonces, digo, realmente no debe haber pensado ni siquiera por allí este momento en el que estamos nosotros. Pero, sin embargo, eh, captó algo de las consecuencias, para mi modo de verlo, ¿no? Es importante pensarlo, por eso. Si hay, como decías recién y terminaste, si hay una inquietud de búsqueda, si esto verdaderamente se piensa, si es contenido para ser propuesto y pensado, que es un poquito el eje de estas conversaciones entre nosotros y entre quienes nosotros, quiero decir, haber una luz. Lo que es triste es que no hay inquietudes para todas estas inquietudes. No sé si se escuchó porque veo que internet está muy débil. ¿Algo más que quieras agregar, Fernando? No, no. Muchas gracias a todos por la participación. Yo creo que esto nos ayuda a continuar, a seguir pensando y reflexionando. Está la profesora Vivi Martínez, también la veo, que es una alegría. Ella también. No sé si Vivi, vos tenés algo para decir, que vos también estás en estos temas. Es que yo estoy en la vereda de enfrente. En realidad te felicito, me pareció muy interesante y la verdad muy clara toda tu exposición, pero yo por ahí me pongo a pensar de que hemos llegado
a pensar la técnica en un extremo. Hablamos de los dispositivos que usamos ahora, y es como que eso lo hemos visto el tema de la técnica. Cuando el arado era técnica, y la molienda del trigo ha sido técnica, y la gente no ha dejado de pensar porque haya habido un arado para abrir la tierra, ni haya habido un molino que muela los granos. La técnica aparece dentro de la filosofía como una reflexión a veces extrema, y está bien, pero el hombre, cuando se ha partido la cabeza, se ha colocado un dispositivo de platino, pero para poder colocar ese platino, bueno, ahora se usan cosas menos costosas, de menos valor, acero quirúrgico y esas cosas. Para llegar a todo eso, el hombre pensó. La técnica no es un afuera del pensamiento. Sí, para aquel que se para a lo mejor en el lugar estricto de la metafísica. Y me parece que a lo mejor desde ahí la reflexión ya no es hacia un cuestionamiento de la técnica, sino hacia los abusos que podemos llegar a realizar con la técnica, o a partir de la técnica. El hombre está diseñado absolutamente para eso. Hay un hemisferio que piensa en el cerebro y otro hemisferio que arma. Y entonces por eso mi reflexión es muy contemplativa respecto de todo esto, porque desde el día que el hombre intentó tomar algo de la naturaleza y cubrirse, comenzó la técnica. La técnica comenzó antes que la filosofía. Para poder alimentarse, para poder cazar el oso. Entonces la reflexión hacia la técnica, yo creo que me parece que sí puede ser de cuestionamiento, pero también debería haber alguna plataforma de agradecimiento. Esto es técnica. Y si yo no lo tuviera, no los puedo ver. Y aquel que no usa esto, bueno, a cierta edad no lo usa porque tiene otros recursos técnicos para no usarlo. Pero la técnica es también pensamiento. Me encantó eso de, que yo no lo tenía registrado, eso de que querer no querer. ¡Ay, lo voy a usar toda la vida! Me has dado un salvoconducto, porque realmente qué buena, qué buena imagen del inicio y del final. Ese querer, no querer, es un todo de la voluntad. Lo veo desde ese punto y me pareció genial. Así que bueno, muchas gracias. Disculpen mi interrupción, defensora de la técnica. No, para nada. Muchas gracias a Recién vos. se caía, se apagaba un poquito y quedaban las palabras entrecortadas, y yo decía entre mí y nosotros, sí es cierto lo que habías manifestado, no tan seriamente, que da lugar a tanta reflexión. Si en algún momento dependemos tanto, que sí es cierto, genera en nosotros afectos y sentimientos, te da desde bronca que se te cae el sistema hasta la angustia de no poder responder a los tiempos y a todas las cuestiones, gracias a que dependemos quizás a lo mejor
totalmente de lo mismo que hemos generado. Uy, perdón, está el teléfono. Bueno, muchas gracias. Bueno, A si vos. no hay ninguna otra pregunta Sí, yo por breve acá, no da para explayar, pero lo que quería señalar a ver, respecto a lo que dice Viviana es que Heidegger señala la técnica, como lo dice Fernando, la techne, de la técnica moderna. De lo que estaba hablando es de la técnica moderna, que es una forma particular de pensar, que es la de la representación. Bueno, podríamos llegar lejos, pero bueno, eso nada más, que no es que Heidegger niega la técnica o el valor de la técnica, ni siquiera niega el valor de la técnica moderna. Se refiere a eso, a la técnica moderna, y hace la diferencia con la técnica y da justamente el ejemplo del atado que rescataba Viviana. Y bueno, y no, de ninguna manera dice que no se trata de no pensar, sino que es un modo de pensar Sí, diferente. diferente Sí, gracias. que el bueno está. Sí. No, casi no te escucho. bueno, qué lindo esto. Nos llevamos algo. Nada más. Ahí se le Claro. cortó un poquito a... Sí, te das cuenta lo que decíamos, dependemos. Bueno, en Dependiendo de lo cierta que hemos medida nos ha permitido dialogar sobre algo interesante, importante, así que habrá que pensar seriamente, ¿no? Esto que nos pasa, ¿por qué se adentró y se adueñó? ¿Qué, qué cosa tiene esto? Bueno, vean, lo podemos prolongar a una próxima reunión. Yo los invito al 6 de octubre, donde vamos a escuchar a la doctora Ibáñez sobre apreciaciones y conceptos sobre Aristóteles. Ahora, no sé, si no hay ninguna otra intervención, bueno, agradecerte, Fernando, muy lindo todo, a Oscar por tus intervenciones, a Claudia, Viviana, a este señor Bernardo Gabriel, que bueno, puede intervenir cuando quiera, es invitado, digamos. Me dicen ustedes y los despido. Nos vemos el 6 de octubre. Yo quería ¿Sí? decir que, viste que se entrecorta tanto. Estos problemas técnicos me quitan la Gelassenheit. Tal cual. Tal cual. Muy bien, muy bien. Genial. Mirta, después las sucesivas sesiones de estos encuentros las van a subir al canal de YouTube de la facultad o quedan No me grabadas lo para algo para prometen eso. compartir? Sí, quedan grabadas, seguro Ah, quedan grabadas. Y te la entrego en cuanto me la den. sí, o sería bueno también ver si por tu mediación o por tu gestión lo puedan subir al canal de YouTube, ya que suben tantas cosas en la facultad que estaría bueno que no solo sino todos los encuentros de filosofía. Claro, porque suben de muchas cosas en la facultad, entonces que vean que Sí, la mi gente... mediación, yo ya la he tratado. Ah, Exactamente, exactamente. Entonces, una más, Fernando. La grabación y por ahí que quede. Gabriel, le pedimos que lo suba a YouTube. Bueno, no volver a preguntar sobre el tema. Carlos Tejerina ha levantado la mano. Está ahí. Adelante, Carlos. Sí, buenas estudiante, tardes. sí, ya pasó el tiempo, lamento, Hola, pero... Carlos. Sí, perdón. La verdad que dudé mucho en hacer la pregunta, pero me parecía, al final, digo, teniendo al profesor Fernando que ha hecho tan buena exposición y a tantos especialistas, no hacerla ahora sería una irresponsabilidad, una desidia. Em,
mi pregunta iba a, claro, ha quedado bien en claro con la exposición que el planteo heideggeriano, la apelación por la Gelassenheit, no sería en última instancia un planteo, como ya explicó el responderle a Bernardo, el profesor Fernando, que no tiene las connotaciones de un imperativo moral o de algo que refleje un razonamiento práctico, ¿no? Estaríamos hablando dentro de otro horizonte o dentro de un pensamiento lógico que le sería ajeno. Y entonces, bueno, más allá de ciertas formas que tiene Heidegger de entender, de una posición más originaria, del apelar a la nada del ser, que a la positividad y la patencia de abocarse al ente, ¿cómo entender ese valor a la libertad, que apareció tanto, sobre todo en la discusión al final? Pero claro, no se podría justificar ni de manera lógica como en Hegel, ni siquiera como el menosprecio del mundo en la mística de la Baja Edad Media o la ecuanimidad de los estoicos, digamos. No, no conozco, digamos, tanto el pensamiento de Hegel como para encontrar una justificación, en última instancia, para qué hacer eh, todo este planteo en última instancia, ¿no? Más allá de atestiguar las cosas que han ocurrido con la Segunda Guerra Mundial, desde un punto de vista histórico, pero de un punto de vista filosófico, ¿cómo se justifica esa meditación si no es en algo que no existe? O sea, que es la nada, o sea, que es la existencia, ¿no? No digo que no existe, que no es el ente, que no lo podemos tocar, que no lo podemos asir, como que en última instancia no es de nuestro presente, porque nuestra presencia en última instancia es la historia de la metafísica, es el ente. ¿Cómo lo justificamos a esa apelación? ¿Qué es esa libertad? Porque no es algo que tengamos aquí. Perdón si es un poco eh, tediosa la pregunta. Sí, no sé qué puedan decir mis compañeros saben más que yo. Yo solamente acabo de recordar algo. Omne Barrum, la rosa es sin porqué. La rosa es sin porqué, lo de Silesius. Es decir, plantear un para qué ya sería incurrir de vuelta en un pensamiento técnico, en una especie de libertad que hay. Hay cosas que son sin porqué, pero no sé, lo que puedo llegar a... No sé si... Creo que Heidegger no habla del tema de la libertad, no la tematiza, no sé. Al menos en este escrito y en los textos de los que hemos hablado, me parece que tampoco habla mucho del tema de la libertad, porque sería incurrir en un pensamiento ético que él no está dispuesto a conceder, me parece a mí. Incluso cuando él se plantea incluso la pregunta por la esencia de la técnica, precisamente el desarrollo de la esencia de la técnica no es ni técnico ni antropológico. Tiene frente a sí todo el tema de la ética de Scheler, por ejemplo, que él no está dispuesto a plantear, a conceder eso, desde la fenomenología, ¿no? Pero hay cosas que son sin por qué. No sé. Bueno, yo me salgo de la vaina por decir algo, ¿no? Pero porque soy tan intempestivo. Es cierto lo que vos decís, Fernando, de Angelus Silesius, la rosa es sin por qué, recuerdo eso. Pero también es muy difícil pensar. Nosotros en el equipo de investigación que teníamos con el profesor Armando Rodríguez y Angélica, trabajamos a Heidegger durante mucho tiempo, ¿no? Es para mí, digamos, un poco en respuesta a lo que preguntaba Carlos recién, es muy difícil pensar que Heidegger diga todo lo que dice sin que haya una axiología de base, que él no va a querer reconocer, no la va a sistematizar, nunca escribió un tratado ético, no le preocupa la ética es una decisión a posteriori,
pero uno le puede hacer un montón de preguntas acerca de por qué considera, porque de hecho lo hace más importante esto que aquello, por qué esa búsqueda, en todo caso, como vos decías al final del texto, de esa libertad para poder decir que no, es decir, en el fondo, implícita o no implícitamente, hay una valoración. Él parte de alguna valoración interna que luego no muestra, que luego no sistematiza, que luego no quiere manifestar, porque sería caer dentro de una lógica de pensamiento que le haría llevar a él la necesidad de tener que decir, esto es más importante que aquello. Es decir, es muy difícil siempre me lo planteé yo, ¿cómo puede ser que el pensamiento de Heidegger sea un pensamiento aséptico? Eso, o sea, es existencialmente imposible. Estamos traspasados por valores, por disvalores, por lo que creemos, por lo que no creemos, por lo que queremos, por lo que no queremos, por lo que nos gusta, por lo que no nos gusta. Pareciera ser un hombre químicamente no contaminado con nada, porque pareciera ser que su pensamiento no se involucra con una ética, no se involucra con una política, no se involucra con una axiología, pareciera no quererse tocar con nada, y que su pensamiento sea solo un pensamiento de tipo ontológico, pero hasta cuando digo yo la palabra ontología, estoy queriéndola decir porque yo le doy preeminencia a algo por sobre otra cosa. Por eso también, de algún modo, aunque él no lo manifieste, él elige hacer una filosofía toda centrada en la ontología. Es decir, pareciera que su intento es vivir en un mundo del cual él decide desprender toda categoría y de toda valoración. Y yo creo que eso fácticamente no se puede. No se puede. Él, Sí, completamente de acuerdo. Eso ya es valorar. Eso ya es ya es valorar. valorar. Yo trato de poner desde el punto de vista de Heidegger, ¿no? Pero ahora nosotros, que ha corrido un poco de agua bajo el puente, también desde nuestra óptica podríamos decir cuál es el límite de Heidegger. Claro. El maestro del profesor Zuviría, que ha sido mi director de tesis y con quien ha sabido, creo yo, me parece a mí, poner a Heidegger en una posición con Marx y Nietzsche, en la cual tiene un límite y está situado en una esfera que es la esfera del mundo, la pregunta por el mundo, y no la pregunta por la historia de la metafísica. Pero bueno, esa también es una posición, ¿no? Yo acá no quiero hacer defensa, pero nosotros ahora podemos preguntar cuál es el límite. La razón de Heidegger, me parece a mí que creo que eso es certero. La razón de Heidegger es una razón apocalíptica, en el sentido porque está en un futuro que no adviene, que es retenido, ¿no es cierto? Pero, ¿qué más? ¿Qué más? Claro. Nosotros ahora estamos en una situación responsable para poder dar un paso más allá de Heidegger, en ese sentido. Claro. Lo que vos decís, Oscar, creo que tiene asidero, sí. Creo que es muy, Yo muy me bueno. planteé esto. Heidegger tuvo 2 hijos, ¿no? Hermann y Georg, que se llama, ¿no? Él tuvo 2 hijos. Algo les enseñó. Algo, es decir, algún indicativo de cómo vivir les dio. Y yo no creo que toda su prédica como padre esté absolutamente desvinculada de su filosofía. Ah, claro, no, sí, tal cual. Ah, Y si no, preguntémosle entonces, a Hannah Arendt, no sé. Preguntémosle a Hannah Arendt si no la amó, no sé. Bueno, para poner un poquito de algo de una pizca de humor Sí. acá. Yo, Oscar, no sé, es nada más que ni siquiera una pregunta. Yo pensaba en que no en vano mucho de la inspiración que él pone allí, la pluma despliega, en esto que casi poético y qué sé yo, me parece a mí que toca los límites de se tiene muy presente la mística. Ese Meister ahí tiene, es lo mismo qué sé yo, que Hölderlin en sus poemas y demás, trae
como lo esencial no tocable, casi inexpresable, y está. Lo trae, lo muestra, no dice que él es eso, pero siempre es el telón de fondo, ¿no? Entonces, ahí hay un principio, digamos, que siempre está dándole como un color a todo lo que él va expresando. Por eso, cuando Fernando dice no pensarlo porque esto ya lo determina como calculador, ¿no? Hay un límite, pareciera haber un límite, no pasemos de esto porque si no, entonces no se cumple con esto que yo estoy viendo. Entonces, es como que uno se siente encorsetado para entenderlo. Pero, si corre el telón y recuerda, porque las alusiones que hace a la mística, a mí me parece que ahí hay una pequeña, un algo que quizás no hemos pensado profundamente todavía, no sé. Sí, y lo que diría Heidegger no niega la experiencia, mejor dicho, la posibilidad de la experiencia, él no la niega. Lo que él está en contra de decir en este sentido de plantear una universalidad de la experiencia, que sea para todos lo mismo, lo cual significaría plantear una sistematicidad de la experiencia en términos universales de fundamento y por lo tanto sería incurrir en una nueva proposición ética, ¿no es cierto? Pero él la posibilidad de la experiencia no la niega, pero no, lo que siempre me parece a mí, lo que diría Heidegger es, la experiencia es de suyo inenarrable, cada uno es la de cada uno, o sea, en este sentido. Por eso creo que me parece a mí, lo que plantea él es la posibilidad de un nuevo pensar que sea poético. El tema el vínculo poetizar-pensar me parece a mí que es la clave. Poetizar-pensar. No sé si mis queridos colegas estarían de acuerdo, no sé. O sea, son cuestiones que se me van ocurriendo a partir de las lecturas que he ido haciendo. Eso ya en alguna oportunidad ya también lo dejó como planteo el mismo Albizu. Sí, el poetizar, pero también esa meditación que no es teológica, que de repente toca la profundidad, no es filosofía, se le escapa a las palabras, se le escapa a la demostración de alguna manera, pero por ahí constituyen las experiencias y es posible, digamos, que tenga una universalidad también. Pero bueno, te escucharemos en la próxima vez. No veo Bueno, muchas ninguna gracias. mano levantada, no sé si... No, que no levanten más, ya está. Apagar la luz y vamos, no, ya está. Bueno, hay que Nada. apagar. No, apague el orador, apaga la luz. Entonces, listo. Sí. Bueno, acá Carlos te agradece en el chat. Y bueno, nada. Bueno, Todos te agradecemos la puesta en común, ¿no? no, yo soy el que tiene que agradecer y la verdad que ha sido una experiencia muy grata porque creo que todos hemos pensado en conjunto aquí. Ha sido para que reflexionemos todos. Entonces, el agradecido soy yo. Me llevo de todos y de cada uno de Gracias. ustedes una palabra. Gracias. Gracias, Fernando. Muy Muchas lindo. gracias, Fernando, un placer. Y a Gracias. todos, un placer A todos. encontrarlos a todos. Gracias. A otra Muchas vez. gracias. Bueno, Muchas gracias. Adiós. gracias, Víctor. Hasta Adiós. luego. Hasta luego. Chau, chau. Chao.